Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ignition. Bienvenidos a De la Ciencia a la Ficción. Un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia y la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y en esta ocasión, este es un programa muy especial porque un 23 de febrero de hace 2 años comenzaba a publicarse el primer episodio de este podcast, por lo cual quiero agradecerles a la gente que nos ha estado siguiendo desde entonces, a la que se ha incorporado escuchando los nuevos episodios. Y bueno, pues estamos de aniversario en este episodio 95, ya nos estamos acercando al mítico episodio número 100. Y bueno, hoy tengo una invitada muy especial. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en terapia familiar y ha sido docente en algunas instituciones universitarias. Quiero darle la bienvenida a Alejandra Pilloni. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues qué gusto estar aquí. No me sabía que hoy estábamos de manteles largos para festejar el aniversario. Creo que pues va a ser necesario después pues un pastel, aunque sea un brindisito, algo para decir salud y felicidades por el aniversario. Pues muchas gracias, sí, estamos de aniversario y hoy te he invitado para que platiquemos en este programa de una película que a lo mejor sale un poco de lo común, que a lo mejor algunos dirán que no es tan ciencia ficción, sino más bien es como ficción científica, porque a veces aquí tratamos películas que tienen que ver más con ciencia ficción ligada a ciencias duras, ¿no? Física, química, biología, astronomía. Pero cuando hablamos de psicología, por lo general la gente, algunos no creen que sea ciencia. Así es que, bueno, pues vamos a tirar algunos mitos alrededor de la psicología y vamos a ver esta película que me parece muy interesante, donde podemos comprobar la conducta humana. Y bueno, pues esta película se llama El Experimento, es una película del 2010. Y si te parece, vamos a empezar por algunos datos de esta película, para que la gente que a lo mejor no la conoce, no la ubica, porque fue una película que se fue directo a video, al parecer. No se estrenó en cines, así es que vamos a comentar algunos detalles de la película. Venga, pues para que las personas se les antoje ver esta película y a lo mejor ya con los ojos de lo que platiquemos aquí, pues tienen una primera aproximación a ella o la revisitan y la ven de otra forma. Bueno, muy bien. La película, decía yo, es del 2010, está dirigida por Paul Schering. Este director y guionista es creador de Prison Break, serie que algunos de ustedes habrán visto o habrán escuchado por lo menos. Y tenemos como protagonistas a Adrien Brody, actor a quien hemos visto en King Kong, en El Pianista. Uh-huh. Incluso en esa película que no debió haber existido, que se llama Predators. Pero bueno, pues Adrien Brody, un actor que ya ganador del Oscar con El Pianista, y que yo siempre he pensado que debió haber sido un buen Joker. Pero bueno, esa ya es otra historia. También aparece por ahí Forrest Whitaker. Forrest Whitaker, que recordarás, lo hemos visto por ejemplo en películas como Black Panther. Él era como el brujo o una cosa así de Wakanda. Ajá. También ha salido en Star Wars, en este personaje de Saw Gerrera, que habla así, Saw Gerrera. Tanto en la serie animada como en la película de Rogue One. En una película que por ahí ya vimos hace algunos años, que se llama El último rey de Escocia. Que era un dictador, ¿cierto? Un dictador, sí, con McAvoy, ya saben quién. Y bueno, por ahí aparece también
Clifton Collins Jr., él lo vimos en Pacific Rim. Él era como el que manejaba ahí las computadoras, le daba la salida a los diferentes robots ahí de Pacific Rim. También aparece en Ethan Cohn como es un personaje, Benji, que es un personaje que de pronto tiene diabetes y bueno, sufre un colapso en la prisión en la que vamos a hablar. Y finalmente aparecen otros actores, pero bueno, aparece Fisher Stevens como el Dr. Archuleta, que es el que maneja este experimento. Ya lo conocemos, curiosamente yo cuando lo vi en la película decía, ¿dónde lo hemos visto? Aparece muy brevemente en un episodio de Friends. Es un psicólogo precisamente que es novio de Phoebe y que cuando conoce a sus amigos de Phoebe todo el tiempo los anda... Sí, es verdad. Sí, todo el tiempo los anda juzgando y a todos pues, lo odian, ¿no? Porque pues como que los anda ahí analizando. Finalmente aparece Maggie Grace, que es el interés amoroso de Adrien Brody, que se llama Travis, su personaje. Ella es Bay y bueno, pues va a ser como un poco el interés para que Travis se incorpore al experimento. Ajá. Y bueno, pues ellos son más o menos salen otros actores, otros personajes, pero nos vamos a centrar un poco más en ellos. Esta película es un remake de una película alemana que se llamó Das Experiment o Experiment, no sé, mi alemán anda un poco oxidado, que es del 2001 y está basado en un libro. Y ahorita nos vamos a explorar toda esta cuestión de dónde viene la película, pero para no hacer los bolas, primero hablamos un poquito de la trama de la película. Al inicio conocemos a Travis, sobre todo para conocer su personalidad y su carácter de este personaje, de Adrien Brody, en donde lo vemos que está trabajando en una institución de salud y por alguna cuestión, bueno, pues queda desempleado. Obviamente al quedar desempleado queda sin dinero, pero no solamente lo vemos así, sino que también conocemos una faceta diferente que es como de pacifista en alguna manifestación en donde conoce a esta chica Bay. Y bueno, pues chico conoce a chica, se hacen ojitos y platican, tienen algunas cosas, intereses en común. Y resulta que ella va a hacer un viaje y él dice, pues yo por ahí te alcanzo, pero pues necesito pues dinero. Acto seguido nos enteramos que encuentra que va a haber un experimento y necesitan voluntarios y les van a pagar $14,000 a estos voluntarios. Y los conocemos ahí haciendo como la solicitud para entrar a este experimento. Y ahí conoce al personaje de Forrest Whitaker que se llama Burress, que es un personaje muy, muy afable, muy educado, muy amigable. Y bueno, pues empiezan las entrevistas con estos diferentes personajes. Sobre todo los requisitos que solicitan o el director Archuleta, el doctor Archuleta, es que ninguno de los participantes haya tenido que estar en prisión. Y les explican y les piden algunos datos, ¿no? Cómo respondes ante la violencia, tienes antecedentes, algunas cosas así. Con quién vives, incluso el tema de la religión. Sí, también. Y bueno, pues nos presentan algunos... durante la película nos presentan algunos flashbacks sobre los personajes, básicamente para conocer un poco más de su personalidad. Durante las preparaciones para ver si son candidatos viables para este experimento, bueno, pues a algunos de ellos les presentan imágenes de violencia, como aquellas que le ponían a este personaje de Alex, de la naranja mecánica, ¿no? Para medir su frecuencia cardíaca, a lo mejor cómo están sus nervios o alguna cosa así. Finalmente, bueno, pues son elegidos, algunos de ellos. Conocen a un personaje que se llama Benji, un tipo, pues, ahí medio bonachón, que resulta que hace novelas gráficas. Si ustedes son fans de los cómics, sabrán que las novelas gráficas son un paso más allá de los cómics. Así es que él se presenta así, ¿no? Como un hacedor de novelas gráficas, para que no se burlen o algo así de él.
y algunos otros personajes, ¿no? Algunos más rudos que otros más, pues realmente algunos se lo toman incluso como a juego este experimento, porque no saben qué va a suceder todavía hasta que se los llevan en un camión a alguna bodega abandonada, algún edificio abandonado que acondicionan como cárcel, y ahí bueno, pues se empiezan a repartir los diferentes roles. Yo creo que esta primera parte de la película sirve como una forma de ir preparando al espectador de qué expectativas pueda tener de lo que sucederá una vez que comience el experimento. En la asignación de los roles que van a tener cada uno de los participantes, pues uno ya empieza a ver cómo quedan divididos los grupos y se genera la expectativa de qué es lo que va a suceder, ¿no? Justamente al inicio, los participantes que tienen el rol asignado de prisioneros no se toman muy en serio a quienes representan la autoridad dentro de esa prisión del experimento, hacen mofa de ellos, como que los ven todavía como iguales, pero no pasa mucho tiempo antes de que los carceleros empiecen a tomar medidas para hacer valer su rol dentro de la prisión. Sí, aquí es importante hacer notar que entre los roles de prisionero y el rol de guardias o carceleros, queda Adrien Brody, el personaje de Travis, queda como prisionero. Uh-huh. Y el personaje de Forrest Whitaker, Barris, queda como guardia. Curiosamente habían empezado como una especie de amistad, porque decía yo que el personaje de Barris es como muy amigable, entonces se acerca a Travis, empiezan a platicar algunas cosas, pero pues de una forma muy aleatoria, así de ustedes 6, 8 háganse para acá, y los demás se quedan de este lado, ¿no? Y efectivamente a los que mandan como guardias, bueno, pues como que dicen, órale, ¿no? ¿Qué me habrán visto que me ponen como guardia? Incluso sucede que pasan estos flashbacks que mencionaba, y que vemos que el personaje de Barris es pues un tipo que vive con su mamá, uh-huh, aunque no vemos a su mamá, no la vemos, pero se hace sentir la presencia de la mamá. Se hace sentir su presencia, y además lo muestran como un tipo que es feliz, por ejemplo, con pocas cosas, pero que esta presencia de su madre lo tiene como castrado, lo podría yo decir. Dirían los psicoanalistas, okay. Lo tiene castrado. Algo así, bueno, eso nos vamos a meter. Sí, hay como un control que tiene la mamá que no le deja a él actuar de forma autónoma, como el trato que le da la mamá es como si él fuera una especie de asistente, o le trata de una forma infantil, de que sea él quien le resuelva algunas cuestiones domésticas. Un poco en la película nos dejan ver que la mamá tuvo una fractura, si no mal recuerdo, y entonces un poco se ha de entender que la mamá ha de tener una situación que le imposibilita para realizar algunas cuestiones. Sin embargo, la voz que se escucha por ahí en alguna escena, se escucha la voz de la mamá, no hace un pedido amable para que cierre las ventanas, porque creo que dice que se está colando el aire, algo así. No lo hace con un tono de voz amable, ¿no? Más bien es exigencia y con muy poco respeto y consideración para su hijo. Sí. Entonces, bueno, pues se establecen, digamos, un poco las personalidades de estos personajes que van a ser los roles de prisioneros y de guardias. Y el doctor Archuleta les presenta a los guardias les da una serie de indicaciones. La principal es que no puede haber contacto físico, no puede haber violencia, porque en el momento en que ellos detecten violencia, el experimento termina, y obviamente ellos se quedan sin su paga, que es bastante buena, de $14,000. Están programados, si mal no recuerdo, son 2 semanas, 11 días o 12 días, más o menos algo así. Entonces dicen, si vemos que hay violencia, se va a prender un faro, un foco rojo, y en ese momento se acaba el experimento.
Tienen que asumir roles de guardias, tratar de tal manera a los prisioneros. Y esos son sus indicaciones. Les tienen que dar tanto tiempo digamos, de libertad, o bueno, Sí, que de actividades de actividades recreativas, libres. sí. No pueden dejarlos hacer tal y tal cosa. Y a los otros, bueno, pues a los prisioneros también les presentan una serie de conductas que tienen que llevar a cabo ahí, ¿no? Seguir a los guardias, por ejemplo, lo que les manden, y sobre todo comportarse pues como prisioneros, pero ellos creen que es como un juego, ¿no? Muy al principio dicen, bueno, pues vamos a estar aquí, Sí, somos compitas. sí, aislados, buena onda y no pasa nada. Y bueno, pues como sucede en estos casos, las cosas se salen un poco de control de poco a poco. Los personajes empiezan a darse cuenta unos y otros que realmente están como a merced de ninguna autoridad, y que tienen que ejercerla como se les dé como se les ocurra, y adaptando su mejor personaje de la mejor manera. Una de las primeras causas, por ejemplo, de que empiecen ya a adaptar adoptar sus roles. En una ocasión, un personaje le avienta están jugando básquetbol y le avienta sin querer el balón al que hace de guardia. Y le pega, y los guardias dicen, ¿saben qué? Esto no es una falta de respeto, ¿no? O sea, no podemos permitirlo, aunque sea de juego, que suceda. Y tenemos que, pues, ponerles un correctivo. Obviamente no podemos hacerles nada físico, pero sí les vamos a poner algún correctivo. Y al que le aventó el balón le dicen, pues tienes que hacer 10 lagartijas, ¿no? Sí. Y él, entre risa y risa, y otro le dice, ¿crees que es de risa? Entonces pues todos van a hacer este ejercicio. En su momento también el personaje que hace las novelas gráficas no le comentó a nadie que era diabético, que necesitaba su insulina, y empieza a sufrir obviamente de su enfermedad. Y un poco en su ignorancia, los guardias pues no le prestan atención, creen que nadie se muere de eso. Y los prisioneros se empiezan a preocupar, se dan cuenta, oye, no seas inhumano. Para esto también les dicen, ¿saben qué? A partir de este momento no van a tener nombre, nos vamos a dirigir a ustedes por su número de prisionero. Entonces poco a poco también los empiezan a deshumanizar, les empiezan a dar comida como si fueran una prisión. Y se empiezan a desatar cuestiones, sí, ya de total, como si estuvieran totalmente en una prisión. Y bueno, pues aquí es donde este experimento, que además se nos indica desde un principio que es un experimento conductual, creo que se sale de las manos del doctor Archaleta. Los guardias empiezan a exagerar en sus conductas. Los prisioneros se dan cuenta de que sí están en una situación en la que incluso uno de ellos que no quiso decirlo, pero así ya había estado en una prisión, dice, pues yo ya sé cómo es esto y me tengo que comportar. Y los otros dicen, no, pero es que es inhumano este trato, o sea, ni como prisioneros ni como experimento. Y entonces, bueno, pues empiezan a haber revueltas que llevan a los personajes incluso a cuestionarse sus creencias, ¿no? Como la de Travis, que es un personaje, decía yo, al principio lo vemos como un pacifista. Y aquí ya empieza a cuestionar, ¿no? Hasta dónde puede aguantar. Por ahí hay un diálogo en el que le comenta a alguien que pues, somos superiores a los monos, no podemos irnos a los golpes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en la película creo que no solamente los personajes, sino también uno se empieza a cuestionar hasta dónde están estas relaciones de juego de poder. Y bueno, pues para no echarles a perder ahorita la película, a mí la verdad es una película que me gustó mucho. Por ahí, si ustedes quieren verla, está todavía en el servicio de Amazon Prime, así se llama El Experimento. Y bueno, pues creo que tiene el plus de estos dos personajes, estos dos actores que son Adrien Brody y Forrest Whitaker, para poder verla. Pero la cuestión es que esta película va un paso más allá de lo que a veces presentamos aquí, que son metáforas de la ciencia ficción, sino que realmente es una dramatización de algo que existió.
de algo que se llevó a cabo, que fue un experimento en una universidad, en la Universidad de Stanford, y que es conocido así, ¿no? El experimento de la presión de Stanford. Entonces, también vamos a hablar un poco de ello, y que Ale nos mencione, bueno, pues realmente qué sucede en este caso, como psicóloga que ella es, pues que nos explique un poco estos experimentos, ¿no? que se realizan. Y yo, para empezar, te preguntaría, a veces la noción que tenemos de psicología, sobre todo por los medios, es esta psicología del diván y del señor que analiza sueños, o que bueno, pues muchos de ustedes conocerán como a psicoanálisis, y que definitivamente eso no es para nada ciencia, pero sí hay una ciencia experimental de la conducta, que a lo mejor algunos no quieran llamar como psicología, pero es la que sí debería de llamarse psicología. Pues es que, fíjate que el interés por explicar lo que ocurre con los seres humanos ha sido de interés de la humanidad, pues de toda la vida. Desde los primeros momentos en que el hombre ha sido hombre, entendiendo hombre como la humanidad, pues ha habido un interés por saber qué es lo que pasa con nosotros, y a lo largo de la historia las explicaciones han ido cambiando, desde pensar que lo que ahora conocemos como enfermedad mental era producto de posesiones demoníacas o de entidades espirituales. Esto ha ido evolucionando. En esta evolución, para no aventarnos una historia de la psicología, el estudio del ser humano, que en un inicio era el estudio del alma, pues fue un tema de interés para la filosofía. Los filósofos se ocupaban de entender qué es lo que ocurría con el alma de los seres humanos, de ahí el origen etimológico de psique, de la psicología, que es el estudio tratado del alma. Pues iba por ahí, pero pues las curiosidades sobre qué nos ocurre después fueron diversificándose. Ya no solamente es la filosofía, sino también la medicina. Y llegó un momento en el que el estudio de la psicología tuvo como ambición el empezar a ver cómo es que esto que nos interesa podría ser incorporado desde el enfoque científico. ¿Qué se tenía que hacer para que estudiar al alma fuera considerado una ciencia? Y entonces, en Alemania, un señor de apellido Wundt empieza con el primer laboratorio de psicología, y efectivamente ahí es cuando se le comienza a dar estatus de ciencia a la psicología, porque empieza a incorporar el método científico. Y es hasta muchos años después, en Estados Unidos, con John B. Watson, perdón por tanto dato psicológico, pero para que vayamos entrando un poco en contexto, John B. Watson, a quien se le conoce como padre del conductismo, ojo, el padre del conductismo no es Skinner, no es Pavlov, es John B. Watson. Y este señor, muy abusado, empieza a decir, oigan, es que la psicología tendría que ser incluso parte de las ciencias naturales. Y dice, y no nos toca estudiar el alma, porque si estamos hablando de que queremos que la psicología sea una disciplina científica, tenemos que aterrizar en que lo que a nosotros nos compete estudiar es aquellas cosas que podamos medir, que podamos observar, que sean susceptibles de ser analizadas, de ser replicadas, y definitivamente el alma no es algo que podamos ver, ni analizar, ni nada por el estilo, ni el inconsciente, by the way. Y entonces dice Watson, el objeto de estudio de la psicología es la conducta. Y ahí tenemos que surge el conductismo. A Watson, diría Troy McClure, seguramente lo recordarán. A John B. Watson seguramente lo recordarán por este experimento del pequeño Albert, en donde él está interesado, Watson, en retomar los trabajos de Pavlov, y lo que hacía, fíjense nomás, a un niño, el pequeño Albert de 11 meses de edad,
lo colocó con un conejo, una rata, un animalillo ahí peludito. Y cada que el niño quería tocar a este conejo, sonaban un sonido estruendoso y el niño se sobresaltaba, ¿no? Como una reacción natural ante este sonido tan intenso. De modo que después de repetidos ensayos, el niño ya solamente con ver el conejo tenía una reacción pues prácticamente fóbica. Y además fue muy interesante porque esta respuesta fóbica se generalizó a estímulos similares a la rata, al conejo, no recuerdo. Y bueno, ahora evidentemente un experimento como ese lo consideraríamos totalmente carente de ética por someter a este tipo de situaciones al niño. Pero para entrar en contexto, en un inicio los estudios de psicología estaban interesados en conocer cómo es que nosotros tenemos miedo, cómo es que nuestra percepción funciona, cómo es que nuestra memoria funciona. Pero cuando ya entramos a hablar de el experimento, estamos hablando de que a partir de termina la Segunda Guerra Mundial, pues hay un interés muy importante por regular éticamente las investigaciones experimentales. Y los psicólogos empiezan a decir, oye tú, ¿qué le tiene que pasar en la cabeza o qué tiene que pasar para que las personas que son normales, son sujetos buenos vecinos, de repente tengan un comportamiento cruel hacia sus semejantes? Y entonces es que se empiezan a hacer experimentos que se conocen como experimentos o investigación de psicología social, y justamente en el experimento que vemos en esta representación en la película, Zimbardo, que es el investigador que en los 70s hace este estudio, pues era lo que quería conocer. ¿Qué ocurre para que las personas se comporten como se comportan? Tiene que ver con el rol que las personas están asignadas a cumplir, que entonces alguien tendrá que adoptar una posición de sumisión y otro de autoridad, incluso siendo capaces de actuar de formas crueles. Ok, a ver, a mí me gustaría ir primero por partes. Venga. Decíamos que esta película del experimento es una dramatización y es un remake, obviamente, decía yo, de una película alemana que está basada en un libro sobre el experimento de Stanford. Esta universidad de Stanford, en 1971, este señor Philip Zimbardo se le ocurrió llevar un experimento sobre las prisiones, ¿no? Sobre el sistema carcelario de los Estados Unidos, y lo mejor que pudo hacer o que se le ocurrió es que llamar a voluntarios que fueron básicamente alumnos, que se les iba a dar un dinero diario por 15 días de este experimento. Oye, pero no es que se le haya ocurrido como que se le haya ocurrido. La policía tenía interés en que se realizara la investigación. Sí, y de hecho estuvo financiada. No sé si la policía o por los militares incluso, pero Yes, bueno, sí. una cosa así. Sí. La cosa es que, bueno, pues fueron alumnos de esta universidad en 1971 y igual fueron, creo que 24 alumnos, y igual de una manera muy aleatoria dijeron estos 6, 8 van a ser los guardias, a pesar de que en las entrevistas ellos decían, pues no, yo no sé si quiero ser guardia o prisionero. Bueno, pues te echaban casi un volado y decían estos 6 para acá y estos 6, los demás van a ser prisioneros. Y desde un principio, por ejemplo, para que ingresaran a esta prisión que se acondicionó en los sótanos de la universidad, por ejemplo, los muchachos alumnos que ya habían autorizado que iban a trabajar en este experimento, fueron detenidos como si fueran ladrones, como si hubieran realmente hecho algo en contra de la ley. O sea que la policía llegaba por ellos, Sí, les de quitaban hecho, sus ropas, o sea... todo el proceso. Es que de hecho cuando hacen la entrevista,
a quienes quedan asignados, la asignación fue aleatoria para ser guardias o para ser prisioneros. A quienes quedaron asignados como prisioneros se les dijo: nosotros vamos a llamarles, después van a tener noticias de nosotros. Y justamente las noticias que tienen es cuando durante la noche llega la policía a las casas de estos jóvenes con orden de aprehensión. Con una orden de aprehensión y con cargos muy claros de que pues habían cometido delitos. Estos muchachos son trasladados, se les toman las fotografías frente y perfil, se les toman todos los datos, toma declaración. Vamos, que la situación experimental ahí bastante fiel a la realidad, porque quienes participaron y colaboraron en el estudio fueron policías de verdad. Entonces se siguieron todos los protocolos que normalmente se siguen, la lectura de derechos, todo para darle como más realismo al momento de la detención. Y bueno, pues por ejemplo, una diferencia que vemos en esta dramatización de la película es que en la película son básicamente adultos, ya algunos de ellos ya de más de 20, pero en la vida real fueron, como decía yo, alumnos, entonces tenían por ahí de 19, 20 años más o menos. Entonces sí hay una diferencia, ¿no? Para que se ubiquen más o menos en el contexto. Y por cierto, hay una película también más que refleja más esto del experimento de la prisión de Stanford. Esta película se hizo en el 2015 y tiene como protagonistas a Ezra Miller, el amigo de todos los niños, Ezra Miller. También participan Ty Sheridan. Ustedes se acordarán de Ty Sheridan, que fue Cyclops en las últimas películas de X-Men, en Apocalipsis y en Dark Phoenix. También aparece Olivia Tirby como la pareja del Dr. Zimbardo. A ella la recordamos en esta película de Dredd como la juez Anderson, con Cal Urban como el juez Dredd. Y también aparece por ahí Moisés Arias, este actor del que hablábamos Beto y yo en un episodio del juego de Ender. Él era Bonzo Madrid. Y también aparece en la película esta de Stallone, en Samaritan, y bueno, en algunas otras más, pero es un actor ahí chaparrón. Y bueno, ellos aparecen en esta película del 2015, que sí refleja más en su totalidad lo que pasó en este experimento de Stanford. Pero bueno, yo considero que es un poco mejor la del experimento. Hay más drama, y creo que las actuaciones son un poco mejor. Pero bueno, ustedes pueden ver cualquiera de las dos y la verdad, o las dos, y la verdad creo que se van a llevar una muy buena experiencia. Y bueno, pues sobre este experimento de Stanford ya nos hablabas de la psicología experimental, y que en general los psicólogos experimentales son bastante cuadrados, si lo quisiéramos llamar así, sobre las mediciones que hay que hacer para analizar la conducta. Sí, es que un criterio básico de la investigación científica es que haya pues un proceso muy metódico, desde la selección de los participantes, la asignación de los participantes, cómo se van a manipular las variables, cómo se va a medir. Todo tiene que ser o suele ser muy cuidadoso. Sin embargo, la investigación científica en psicología no incluye solamente los experimentos, y los experimentos no siempre son tan controlados. Que es un poco lo que le pasó a Zimbardo, ¿no? Que a pesar de que quería hacer mediciones, la verdad es que su experimento fue como muy... Se le salió de las manos. Se le salió de las manos, pero desde un principio, por ejemplo, esta cuestión que mencionamos ya un par de veces, que es lo de hacer aleatorio los roles de los jóvenes que participaron. Por ejemplo, desde ahí, bueno, pues, ¿qué es lo que vas a medir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿De qué manera vas a después a dar esos datos a conocer, ¿no? O sea, decir, bueno, pues los acomodé aleatoriamente, pero pues así de voladito prácticamente, ¿no? Decíamos que una de las psicologías más famosas, que es el psicoanálisis, bueno, siempre es como muy subjetiva, o sea, sí, aborda cuestiones muy subjetivas, pero el análisis experimental de la conducta no,
O sea, tenemos que tener conductas medibles, tenemos que tener conductas a las que se van a poder, a lo mejor tener datos cuantitativos y no sé si cualitativos, ¿no? Pero siempre muy, muy centrados como decías, en el método científico. Sí, hay como un cuidado mayor por la objetividad. Que por otro lado, esa es una de las críticas que el psicoanálisis hace al conductismo, porque le dice, es que cómo pretende ser objetivo con algo claramente subjetivo, ¿no? Bueno, pues, es algo que ocurre mucho dentro de la psicología, porque la psicología tiene diferentes enfoques y cada uno defiende la postura que tiene. Un poco en la docencia me he dado cuenta que de repente incluso parecemos predicadores defendiendo nuestra postura teórica y de una forma abierta o solapada, menospreciando el trabajo que hacen otros. Los psicoanalistas, por ejemplo, de repente dicen, sí, muy bien, los conductistas hacen su trabajo, pero ellos trabajan por encimita, porque lo único que hacen es resolver el síntoma, no van a la profundidad del origen y de la causa real que está reprimida y en el fondo y hay que escarbar con 20 años de análisis 2 veces por semana y a ver si resuelves algo. Esto último no lo dice, se los digo yo. Pero bueno, pues tiene que ver con esto, ¿no? Insisto, parecemos un poco predicadores defendiendo como si fuéramos a recibir algún tipo de regalía por afiliar a más o menos gente. Lo cierto es que dejando preferencias teóricas o epistemológicas de lado, pues por lo menos hay que reconocerle al psicoanálisis que tradición clínica sí tiene. Sin embargo, si lo que buscamos es objetividad y ya pensando en, escucha, quiere ir a terapia, mi sugerencia es busquen atención, que tenga apego a la objetividad, que sea un enfoque basado en evidencia. Muy importante, ¿no? Porque pues sí, la mayoría de las personas cuando buscan terapia, si no están muy informados, tienen la idea de que van a ir a hablar de sus sueños. ¿Qué significa que soñé que volaba? ¿Qué significa que soñé? ¿No? O sea, ese tipo de conversaciones son las que esperan tener en un proceso de terapia. Y bueno, luego se encuentran con que la psicología tiene otros modelos que trabajan de forma diferente y que pueden llegar a ver resultados en cambios saludables, adaptativos para ellos, para su vida, pues de forma más rápida, más eficiente, sin que haya necesidad de escarbar en el pasado. Abro paréntesis, pequeño paréntesis, algunas personas sí quieren escarbar en su pasado. Bueno, ok. Regresando a esto del experimento de Stanford, decías que al doctor Zimbardo se le fue de las manos el experimento. Sí. Una de las características de la ciencia es que los experimentos puedan ser replicables. Sí. En las condiciones en las que el doctor Zimbardo presentó este experimento es prácticamente imposible que sea replicable. O sea, me refiero a que una vez que un experimento se hace y que tú lo presentas y dices, obtuve estos resultados, ok, ya tengo estos resultados en los que los individuos mostraron agresividad, algunos de ellos mostraron pasividad o no sé. Ok, ya tengo esos resultados. Para volver a obtener esos resultados, tengo que replicar el experimento. Y siendo que es un experimento que se le salió de las manos al doctor, es imposible llevar a cabo, creo yo, un experimento de esa manera. Lo que habla mucho de la ética de este tipo de experimentos. De hecho, son de las principales críticas que este experimento y otros del estilo que se han realizado a partir de los 50s del siglo pasado, justamente es el manejo ético. No tanto porque haya una imposibilidad material de replicar el experimento, porque se podrían tomar algunas medidas para
para tomar los elementos básicos del experimento y volverlo a hacer, pero aquí la cuestión es la crítica ética. De los principios éticos básicos que tiene la experimentación y la psicología en general es la no maleficencia, es decir, que los participantes no sufran daño. Y claramente en el experimento, como lo vemos en la película, pero como también ocurrió en el experimento real de Zimbardo, los participantes sufrieron daño. Entonces, por cuestiones éticas, de carácter ético, no se consideraría como que es algo que tendría que replicarse. Hay muchas cuestiones éticas que hay que cuidar. Número 1, los participantes tienen que participar voluntariamente. De hecho, tienen que firmar una carta de consentimiento. En esa carta de consentimiento se tiene que indicar muy claramente de qué va el experimento, de qué se trata. Si van a sufrir alguna incomodidad, se especifica con claridad qué tipo de incomodidad van a sufrir y las personas tienen que firmar su carta de consentimiento. La carta de consentimiento, por otro lado, dice que los participantes tienen derecho de abandonar el experimento cuando quieran. Y aquí está la cosa, porque en el experimento de Zimbardo hubo momentos en donde los participantes dijeron ya no juego, pero Zimbardo estaba muy clavado en su investigación e incluso en el rol que él mismo se dio ahí casi como superintendente de la prisión y no los dejaba ir. Entonces, bueno, pues aquí más allá de que si es práctico o no práctico replicarlo, la cuestión ética es lo que haría inviable el repetir un estudio de esa naturaleza. En la película vemos, por ejemplo, el caso de este personaje Benji que decía que es diabético, en lo que de pronto los que son los prisioneros, o sea, digamos sus iguales, pues están preocupados por la salud real de este personaje. Pero los guardias no, ellos incluso tienen la creencia de que al estar vigilados por cámaras, por la gente del experimento, dicen, ¿ustedes creen que si se fuera a morir no le ayudarían? Claro que no, o sea, de pronto ellos incluso se empiezan a imaginar cosas, ¿no? Más allá de no sé si de la realidad, que les llevan a hacer cosas que a lo mejor de otra manera no lo harían, porque de pronto están estos roles de poder, si se puede llamar así, ahorita lo vamos a comentar. Pero por ejemplo Travis, que era un tipo, ya lo comentamos, bonachón e incluso hasta reprimido, aquí empieza a sacar todo a lo mejor lo que no podía hacer en la vida real, ¿no? Se empieza a asumir incluso como el líder de los guardias y empieza a hacer cosas realmente... Empieza a hacer, por ejemplo, por un lado una cuestión física que es un cambio. Él tiene como un bigotito, bueno, una barba como de candado y se la empieza a recortar y cada vez más afilada, más estética, que lo hace ver como más poderoso. Tiene un peinado un poco afro, no tan esponjoso, pero de pronto se rapa, ¿no? Entonces, para que se vea mucho más amenazante. O sea, es un cambio por un lado físico y por el otro lado es un cambio emocional del personaje, en el que si al principio le daba la mano al que quería ser como su amigo, que era Travis, de pronto lo hace hacer cosas, por ejemplo, pues que lo hacen menos, lo sobajan como ser humano, como limpiar el baño, ¿no? Por ejemplo, así de... Pues, sí, o sea, humillaciones, ¿no? Humillaciones, ¿no? Ya decíamos que primero lo deshumanizan, ya no llamándoles por su nombre, sino por su número. Travis es el prisionero 77, no el 777, esa es otra película, sino el 77, y así les tienen que llamar, ¿no? Por su número. Entonces, hay un momento en el que, por ejemplo, Travis le grita a la cámara, ¿no? Ayúdenos, o sea, esto ya está saliendo de control, estos cuates ya están volviendo locos de poder y nadie le hace caso. En el experimento real ya lo mencionaba Zimbardo, pues, también él entró al juego. Sí. Y de pronto dejó que los guardias hicieran igualmente vejaciones a los participantes como prisioneros. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, la gente que ve este tipo de películas, que una de las consideraciones, a lo mejor nosotros o tú lo puedes ver muy en el rol como psicóloga, pero
la gente que ve estas películas, una de las cosas que más le llaman la atención son estos juegos estos roles que asumen los participantes, que tienen que ver básicamente con el poder, ¿no? Por ahí dicen que el poder corrompe, y en México lo decimos mucho, ¿no? Dale a cualquiera tantito poder y se crece, ¿no? O sea, incluso tu compadre que era tu cuate, si le das poder ya no te reconoce. ¿Cómo podemos ver estas cuestiones de estos juegos de rol y de pronto que la gente, yo no sé si esto lo ves tú a lo mejor en clases o si es algo focal en lo que quieras analizar con esta película cuando a veces se las has puesto a algunos alumnos? Si te interesa ver las cuestiones que llevan a una gente que a lo mejor fundamentalmente es buena onda, llevarla a hacer este tipo de cosas, ya sea como guardia, y gente que a lo mejor como Travis, que dice, no, pues yo no tengo por qué pegarle a nadie, ¿no? Pues cuando podemos platicar, de pronto al final pues explota toda esta tensión, todo cosa que ya no puede aguantar. ¿Cómo tú lo analizas o cómo lo llevas a cabo? Bueno, primero comentar que el experimento real que realiza Zimbardo se aseguró de que todos los participantes fueran en esencia buenas personas. Eran todos chicos estudiantes, sin mayor conflicto, y lo que a ellos les interesaba como investigadores era ver qué pasa, o sea, ¿es real que estos cambios en los roles nos transforman tanto? Y ya yo mencionaba hace un ratito que este interés surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque justamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se comienza a entrevistar, a hablar con las personas que habían maltratado, incluso asesinado a otras personas, la justificación común es que yo solo recibía órdenes, como si depositaran la responsabilidad de sus acciones a otra persona. Esto es algo que en los experimentos de psicología social estaban muy interesados, así como, ¿es neta que la gente de verdad deja de hacerse cargo de sus decisiones morales, delegando la responsabilidad de su conducta en otros? Y esto es algo que vemos en la película. O sea, en la película se está esperando una validación de su conducta a través de que se encienda o no se encienda la luz roja. Y una vez que la luz roja no se enciende, es como que alguien de una jerarquía superior les hubiera dado una palmadita en la espalda y les dijera, muy bien, chavo, muy bien. Y entonces siguen en esta conducta violenta que va en escalada, o sea, porque además es que va en escalada, va subiendo el nivel, la intensidad de la conducta. Ahora, en relación con la conducta violenta, hay que decir que pues como todo en la conducta humana, y si alguno de quienes nos escuchan han hablado con un psicólogo, habrá notado que cuando uno les hace a los psicólogos una pregunta concreta, la respuesta de los psicólogos es, pues depende. Y es que sí, depende de muchísimos factores. De hecho, quisiera yo comentar un experimento un poco para relacionarlo con este asunto de la autoridad, del poder, de la violencia. Un experimento que realizó un investigador, José Delgado, español, que nació a principios del siglo pasado. Él es neurólogo, hizo sus investigaciones en Estados Unidos. Déjenme contarles, porque estas investigaciones que vemos aquí en el experimento con humanos, pues se han experimentado también con animales. Lo que el doctor Delgado hizo fue que él, como neurólogo, estimulaba zonas cerebrales en monos para provocar reacciones violentas. Y entonces observaba que efectivamente estimulaba estas zonas y los monos se ponían violentos. Pero se dio cuenta de algo muy curioso, y es que el entorno social regulaba esa violencia. Me explico. Tomen nota que va a venir en el examen. El doctor Delgado al mono estimulaba esta zona cerebral que produce reacciones violentas, y si lo colocaba en una comunidad de monos en donde el mono experimental tenía una jerarquía inferior,
La conducta de violencia era muy pocas veces dirigida hacia otros monos. Bien podría ser que corriera, que golpeara un poco las rejas y ya estuvo. Es decir, la conducta violenta estaba generada por una estimulación neurológica, pero su expresión y su regulación tenía que ver con su contexto, porque cuando ese mismo mono, igualmente estimulado neurológicamente, se colocaba en un grupo social en donde tenía una jerarquía o un estatus superior, fíjense ustedes que su agresión sí se dirigía a otros monos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que cuando hablamos de violencia y hablamos de poder, estamos hablando de situaciones que son multifactoriales. Por supuesto que se juega nuestra historia personal, por supuesto que se juega la bioquímica cerebral, pero también se juega el contexto. Y cuando hablamos del contexto, estamos hablando también de los roles que jugamos, de cuáles son los espacios en donde tenemos permitido hacer qué en relación. No sé si me expliqué, levante la mano si tienen dudas. Oye, sí, sobre todo en la película creo que se hace mucho énfasis en este cambio que vive sobre todo el personaje de Barris, ¿no? De Forrest Whitaker. Ahí creo que es el mayor cambio, incluso yo no sé en estos casos si llamarlo que sea el malo, porque finalmente él lo que hacía, como decías tú, de la gente que dice yo sigo órdenes, es un poco lo que él hace, ¿no? Llevar a cabo de la mejor manera el rol que le asignaron. Sin embargo, lo disfruta. Hay una parte... Él va encontrando gustito. Sí, y incluso hay una parte en la película que creo que es la primera vez que lleva a cabo, pero muy tajantemente, su rol de guardia, que incluso llega a tener una erección, ¿no? Claro, pero fíjate que esto no es meramente por el acto violento que comete en contra de los prisioneros, sino por el reconocimiento social que tiene de sus iguales, porque le empiezan a elogiar, oh, wow, vean nomás. Y bueno, eso es muy, muy placentero, sobre todo si nos vamos a tomar en cuenta su contexto social de vida, pues es algo que en su vida cotidiana no tenía. Y aquí, bueno, pues obviamente sí lo está teniendo, ¿no? Está teniendo un rol que nunca había tenido probablemente en ningún lado en su vida cotidiana. Y eso le hace tener un estatus diferente ahí en ese contexto. Y yo creo que al final por eso es que se aferra tanto, spoiler, y no quiere dejar el rol. Claro, es de los que se oponen, ¿no? A que no solamente a que termine el experimento, porque hay un guardia que desde un principio no está de acuerdo con los procedimientos que ya estos otros están empezando a tener, y que incluso llegan los mismos guardias a cambiarle de estatus, ¿no? Ahora ya no vas a ser guardia, ahora vas a ser prisionero. Y por ahí algunos de ellos sí les empieza a gustar esta cuestión, y algunos otros ya empiezan a ver que ya se les está saliendo de las manos a todos, ¿no? En general, obviamente a los prisioneros no se les sale de las manos, a ellos lo que les pasa es que cada vez se sienten menos humanos, creo. Pero a los otros que tienen poder, bueno, pues sí, ¿no? Se sienten intoxicados con este poder. Y yo no sé, repito, este tipo de experimentos, ¿cuáles son los resultados? O sea, ¿cuál es la enseñanza que nos deja este tipo de experimentos? Porque creo que ya mencionábamos lo de la ética, pero pues al final probablemente lo único que obtengamos como resultado es decir, pues los seres humanos en algunos casos somos bien gandallas, la verdad. Sí, y que nuestra conducta depende de muchos factores. Uno de ellos es el rol que tenemos en donde estamos, en donde nos desempeñamos. Por ejemplo, en terapia, cuando se atienden casos de violencia, las mujeres que viven situaciones de violencia, hablemos violencia física, suelen señalar que sus parejas dicen, tú lo provocaste, ya sabes que yo no me puedo controlar. Y es muy curioso esta cuestión de yo no me puedo controlar, porque estos individuos que se comportan violentamente, en su mayoría, normalmente no son violentos en todas las circunstancias. Es decir, son violentos en su casa, con su familia, pero probablemente en su trabajo con su jefe no lo sean. Sí.
Entonces aquí hay un elemento del contexto que es muy importante tomar en cuenta. Pero insisto, y aquí es muy, muy respuesta de los psicólogos, pues depende, ¿no? O sea, depende de muchos factores. ¿Qué nos enseña esta película o qué podemos extraer de la película y del experimento que realizó Zimbardo? Pues es que nuestra conducta está motivada por múltiples factores. Uno muy importante a tomar en cuenta es el contexto, son nuestros roles y la presencia de autoridad. Las personas llegamos a dejar de tomar responsabilidad de nuestra conducta cuando tiene que ver con actuar de una forma a lo mejor que en otras circunstancias sería moralmente cuestionable para nosotros. Hay otro experimento, un experimento de Milgram, que también hay una película en donde se explora la obediencia a la autoridad. Milgram, una década antes de Zimbardo, quería saber, oye, ¿y las personas, nomás por obedecer órdenes, son capaces de infringir daño a otra persona? Y Milgram, con su experimento, encuentra que sí, que las personas cuando están recibiendo órdenes de alguien que tiene cierto estatus y que además a esas personas se les atribuye es que él sabe lo que hace, son capaces de comportarse de formas que de otra manera no serían capaces de hacer. Sí, nada más para la gente que a lo mejor quiere buscar este experimento de Milgram. El doctor Milgram se llevó a cabo en la Universidad de Yale en 1963, y una década antes de la de Stanford. Pero la de Stanford creo que fue más cruda. Y bueno, ¿cómo terminó, por ejemplo, el experimento de Stanford? Pues básicamente una colaboradora que después sería, creo que la esposa del doctor Zimbardo, o no sé si ya era su esposa en ese entonces, empieza a revisar los datos que empiezan a tener y la forma en la que se está llevando el experimento, y de pronto dice, oye, esto no se puede seguir llevando a cabo así, o sea, ya no es ni siquiera por el experimento, lo que estás haciendo aquí es casi por recreación, por gusto de ver estas cosas. Y terminó al día 6, que es más o menos, en la película también termina al día 6 de los 2 semanas que más o menos se pensaba llevar a cabo. En este caso, en la vida real fue alguien que dijo, esto no es un experimento provechoso, o sea, por lo menos no ético. Sí. O sea, aquí se acaba. Y en la película sí llega el punto en el que se arma el San Quintín, dicen por ahí, la rebambaramba. Y entonces, pues obviamente tiene que tocar la chicharra. Al final, en la película, la gente sí les dan su dinero. Y vemos, por ejemplo, a Barris con su cheque de los $14,000, pero como preguntándose si valió la pena, ¿no? Y si era realmente es el mismo Barris el que entró que el que salió, y si es peor o mejor, porque de pronto a lo mejor dice, pues ya me puedo enfrentar en algunas situaciones que tenga en la vida real, ya sé que tengo como el carácter, pero por otro lado a lo mejor no soy tan bueno como yo pensaba, ¿no? O sea, sí, creo que en ese sentido la película es una película que plantea bastantes preguntas y que a lo mejor a algunos de ustedes pues, se les va a hacer juego de niños, pero para otros este drama la verdad es que sí llega a ser un poco incómodo, ¿no? O sea, sobre todo porque nos deja ver que como decimos, la naturaleza humana es de pronto muy volátil. Y yo les recomiendo bastante esta película. Y bueno, pues si le quieren echar por ahí una buscada al real experimento de Stanford, o ver la película, bueno, pues también es muy recomendable. Sí, y esto último que mencionas me parece muy importante, de cuando los participantes en la película se van. Obviamente eso no lo dicen, pero yo creo que una reflexión con la que seguramente que se fueron es esto que pasó, esto que viví, esta forma en la que yo me comporté, ¿qué dice de mí y de lo que soy capaz de hacer? ¿No? Que es algo que también, insisto, en la película de Milgram, véanla, se las dejo de tarea, vienen el examen, entregan reporte, pues también es muy interesante de ver, porque pues es una circunstancia inusual que a las personas que tienden o tendemos a ser reflexivos de nuestra conducta, pues sí que nos lleva a pensar
en esa misma circunstancia yo me habría comportado de la misma manera. Ahora, retomando un poquito esto que comentabas de la persona que llega a propiciar el término del experimento de Zimbardo, era una médica que llegó a hacer una visita al experimento y se dio cuenta que incluso las condiciones ya eran insalubres, porque como parte de las condiciones de control de conducta que se empezaron a dar dentro de esta prisión ficticia en los sótanos de la Universidad de Stanford, es que el darse un baño o el utilizar el excusado se convirtió en un privilegio y a veces se les obligaba a orinar o defecar en cubetas y mantener como toda la suciedad allí. Ella llega y dice: oh Dios, esto que está pasando aquí no está bien. Lo curioso y lo interesante es que ella no fue la única persona que formó parte del equipo de investigación, sino hubo otras personas y nadie dijo nada ni hizo ninguna observación sobre los extremos a los que estaba llegando el experimento. El propio Zimbardo estaba pero fascinado con el experimento, incluso en algún momento del estudio en el que parecía que las cosas ya no se estaban llevando a cabo adecuadamente ahí en las instalaciones, solicitó el traslado de los estudiantes a una prisión real. Ahí la policía le dijo: no, mano, espérate tantito, o sea, no. Él estaba fascinadísimo con su estudio y es hasta que llega esta doctora que le dice: híjole, como que esto ya nos está metiendo en una situación problemática, debería de frenarse. Hasta ese momento es cuando se le pone un alto al experimento y dejando esta experiencia de investigación en psicología como una de las más anecdóticas, pero ojo, que esta investigación no representa la totalidad de investigaciones científicas en psicología. Es muy llamativa por lo intensa que fue, por las implicaciones éticas, igual que un par de investigaciones más del mismo tipo, y porque, bueno, también ha inspirado películas. Bueno, pues sí, yo creo que en este caso a lo mejor el término ciencia ficción queda corto, porque no es realmente el tipo de ciencia ficción. Incluso las películas obviamente no están catalogadas dentro de la categoría de ciencia ficción, sino más bien de drama, pero yo creo que sí son películas que, como ya lo hemos estado comentando aquí, se pueden analizar desde el punto de vista de una ciencia como es la ciencia experimental de la conducta o de la psicología. Entonces, pues básicamente por eso es que he querido platicar de esta película el día de hoy, y además es un tema, la verdad, muy, muy interesante, porque a diferencia de otras películas de las que hemos hablado, en las que decimos, bueno, pues es el astronauta que está a millones de kilómetros y tiene que rescatar o tiene que hacer tal cosa y tiene que compartir con algunas otras personas, o sea, son situaciones muy al límite, pero aquí la verdad es que son cosas que creo que pueden pasar en el día a día, que vemos en la cotidianidad. Entonces me pareció muy, muy interesante esta película. Además de que, bueno, pues es un poco parte de las cosas que en el futuro vamos a ver aquí o como sea que sigamos, pero creo que el experimento sí es una película que la gente que por lo menos creo que la ha visto sí se lleva al menos una reflexión, ¿no? Y muchos cuestionamientos sobre lo que somos como seres humanos. El dato de la otra película de Milgram, ahí sí se los debo, no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, por lo menos, repito, hay dos películas, está la alemana también, hay libros que comentan este experimento, así es que pues tienen bastante tarea para llevarse y creo que les va a resultar fascinante como a nosotros, ¿no? Este tipo de experimentos, ya sean en drama o en dramatización o los que se han hecho en realidad. Así es que bueno, pues no sé si quieras agregar algo más.
Bueno, pues nada más la invitación a que vean la película, que la comenten con sus amigos, con su familia, porque creo que más allá de los antecedentes científicos y de experiencia real, ¿no?, en la que está inspirada la película, creo que es una película que sí nos lleva y nos da material para platicar, para reflexionar sobre nosotros, para echar el café sabroso, para conversar acerca de la naturaleza humana, del comportamiento, de qué pasa con nosotros en una situación de poder o de falta de poder. Creo que da para muchos ejes de conversación, para platicar a gusto. Véala, compártala, coméntela, vea la película de Milgram. Búsquela, seguramente que por ahí anda. Yo alguna vez la vi que estaba en Netflix, pero les estoy hablando hace como 4 años. No sé ahorita si esté, pero sí, échenle un ojito. Disfrútenla, está muy interesante. Creo que incluso sin siquiera meter la psicología por sí misma, esta película nos da pues para comentarla, para disfrutarla más de una vez. Viendo los juegos de cada personaje, preguntándonos cosas, porque a lo mejor con cómo está estructurada la repartición de los roles ahí en la prisión, en la película, pues decimos, claro, este que venía siendo bien buenito, pues ahora que disfruta las mieles del poder, es un tirano. ¿Qué habría pasado con una distribución de roles diferente? ¿El desenlace habría sido el mismo? ¿Nosotros nos habríamos comportado cómo? Bueno, qué interesante reflexión. Y bueno, pues para concluir, ya tengo por aquí el dato de la película de Milgram. Se llama Experimenter. La historia de Stanley Milgram le pusieron en español. También es una película del 2015, del mismo año en el que se hizo la película del experimento de la prisión de Stanford. Y ahí aparecen Winona Ryder, John Leguizamo y Peter Sarsgaard, que recientemente vimos en la película de The Batman como un político por ahí, y en muchas otras películas lo hemos visto. Así es que búsquenla. Creo que está en el servicio de streaming de Apple, pero hay que pagar una lana, así es que ya saben, por medios alternativos también pueden buscar esta película. Y bueno, por lo pronto, con la recomendación del Experimento, película del 2010, y no me queda más que agradecer a Alejandra Pilloni que me haya acompañado el día de hoy para este episodio. Y también quiero agradecerle por estos 2 años de apoyo, porque bueno, pues a lo mejor ustedes no saben, pero Ale es mi esposa. Así es que quiero agradecerle por estos 2 años en los que he estado haciendo este proyecto de la ciencia de la ficción. Y bueno, pues hemos tenido que adecuarnos un poco a horarios y usos del equipo, y además a veces la invito a ver las películas. Así es que pues gracias por estos 2 años, y también gracias por estos 2 años a todos ustedes que nos siguen. Y bueno, antes de la despedida, como siempre, quiero preguntarle a Ale si a lo mejor alguien que nos escucha no se necesita alguna atención psicológica, si quiere compartir sus redes o si hay alguna manera en que pueda ella a lo mejor ayudarlos a ser canalizados, no sé. Ok, bueno, en primer lugar, pues gracias por la invitación y por estos 2 años, que ha sido un gusto compartir la experiencia, pues porque al final ver las películas juntos, compartir las conversaciones, los comentarios de las películas, como viste, pues ha sido divertido, interesante. No todas las películas las veo porque a veces me quedo dormida, pero Eso no se dice. pero ha sido divertido. Ahora, respecto de mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter como pillonaria, @pillonaria. Y ahí ando. Si necesitan alguna información sobre atención de salud mental, emocional, escríbanme por ahí un mensajito si requieren datos de alguna institución, orientación sobre qué tipo de atención sería adecuada para ustedes o para algún conocido. A sus órdenes, con todo gusto, con toda confianza. Ahí estoy. Pues bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Y repito, gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden contactar a través de Twitter de la Ciencia de la Ficción. También tenemos una página de Facebook donde pueden dejarnos comentarios o nos pueden seguir.
En la caja de comentarios de iVoox, ahí también se pueden explayar, pueden dejar comentarios, sugerencias de programas, los estamos anotando. Algunos saldrán más pronto que otros, pero con mucho gusto siempre recibo sus comentarios. Y bueno, pues ya saben que en estos 2 años de la ciencia y la ficción pues ha crecido gracias a todos ustedes. Así es que si les pueden comentar a sus amiguitos que nos escuchen y que nos sigan y que nos den seguir básicamente en la página de iVoox, donde vamos a estar subiendo más cosas en el futuro, pues se los voy a agradecer. Y para terminar, pues los vamos a dejar con algo de música. ¿Qué vas a poner? Pues mira, para la gente que nos oye en iVoox, para la gente que nos oye en otros lados, pues lo siento, muchas gracias, hasta luego. Pero vamos a oír esta canción del Tri que se llama Santa Marta. No, Santa Marta, no. Esa no. Mejor vamos a oír a Johnny Cash con Falls on Prison Blues. Okay. Para ambientar un poco esto. Así es que muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias. Chao. Adiós.